Bueno, entiendo que ustedes están avanzando, habían comenzado con el estudio del Evangelio según San Juan, y yo los tendría que haber estado visitando si hubiéramos estado en condiciones normales, en principio, el domingo de Pascua. Luego eso se trasladó al domingo pasado, y bueno, como la situación epidemiológica continúa, entre paréntesis, le comento al hermano que recién pidió oración por la chica que se lastimó en el Bolsón, que no sé cómo estará hoy la situación, pero hace una semana atrás el director del Bolsón, el director del hospital del Bolsón, no, perdón, el intendente del Bolsón estaba recluido hace un mes con síntomas de coronavirus. No es por nada, pero como dijo que en Bariloche es peligroso porque hay mucho contagio, en el Bolsón no está libre de eso. Bueno, estamos en la mano del Señor, por supuesto. Bueno, el pasaje que correspondería para este día del Evangelio según San Juan que ustedes están estudiando, arranca en el capítulo 1, desde el versículo 19, lo vamos a leer, hasta el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y tenemos que decir que en este pasaje, en esta parte que nos toca estudiar en esta mañana, el evangelista Juan va a realizar un giro en su exposición, porque hasta aquí, en este capítulo, él vino exaltando la persona del Señor Jesús y hablando de características, sobre todo resaltando su divinidad. Y mencionó ya en 2 oportunidades a Juan el Bautista, pero lo hizo solo como testigo de estas cualidades. Ahora, en este pasaje, el evangelista Juan va a cambiar y se va a introducir directamente en el desarrollo de la historia terrenal del Señor Jesús. Y lo hace como todos los evangelios. Todos los evangelios comienzan destacando el ministerio de Juan el Bautista. Los 4 evangelios lo hacen. Y esto es para que tengamos una medida justa de la importancia que tiene este personaje, Juan el Bautista, en las Escrituras. Y es que
como dice el Señor Jesús en el capítulo 10 de este mismo Evangelio, el capítulo 10 es el Evangelio, el pasaje sobre el buen pastor, y en el versículo 2 y versículo 3 va a decir que el portero le abre la puerta al pastor de las ovejas. Y es una representación muy gráfica de lo que Juan el Bautista significa para la Escritura. Él es el que viene a abrirle la puerta, a recibir al Salvador. Y ahí en el versículo 19, donde comenzamos nuestra lectura, el evangelista Juan va a señalar que los judíos de Jerusalén serán, en el Evangelio según San Juan, siempre aquellos que luego van a crucificar al Señor Jesús. Y dice Juan que enviaron sacerdotes y levitas. ¿Y por qué envían sacerdotes y levitas a interrogar, a inquirir a Juan el Bautista? Bueno, hay por lo menos 3 motivos para que esto sea así. El primero es porque reconocían la base sacerdotal de Juan el Bautista. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. ¿Hola? ¿Hay algún problema o no? No, te escuchamos. Había un micrófono que no se silenció, ya lo silencié, gracias. Ah, bueno. Lucas capítulo 1, el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Como vemos, la mamá era descendiente de Aarón. Por eso ellos enviaron sacerdotes, porque conocían la ascendencia sacerdotal que Juan el Bautista tenía. Luego, otro de los motivos por los cuales es probable que los judíos de Jerusalén enviaran sacerdotes y levitas es porque eran ellos, los sacerdotes, los que tenían que custodiar, que guardar la fe. Esto lo podemos constatar en Deuteronomios 18, el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículos 20, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el versículo 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, que a la clase sacerdotal, la palabra de Dios le asignaba la responsabilidad de indagar acerca de la veracidad
o no del mensaje que un supuesto profeta estuviera portando. Y una tercera razón, seguramente la que más fuerza ha hecho para que estos judíos se preocuparan y enviaran sacerdotes y levitas, es que Juan el Bautista era muy popular. Mucha gente salía a él al desierto. Y como prueba de esto, en el libro de Hechos, no lo vamos a leer para no ser demasiado extenso de estudio, pero después en Hechos capítulo 18, versículo 25 y capítulo 19, versículo 3, muchos años después de esto que estamos mencionando, según los estudiosos, se desarrolla en el año 27 de nuestra era, aproximadamente en el año 27 de nuestra era. Unos 50 años después, 40 años después, el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso en esos capítulos que les mencioné, Hechos 18 y Hechos 19, se encuentra con discípulos de Juan el Bautista. Es decir que era importante el ministerio que Juan el Bautista estaba realizando. Mucha gente acudía a su convocatoria y seguramente estos sacerdotes y levitas estaban un poco inquietos, un poco celosos de la popularidad que este personaje que ellos desconocían estaba teniendo. Y ¿con qué objetivo, con qué propósito acuden estos representantes a consultar a Juan el Bautista? ¿Para qué vienen? Vienen con el objetivo de conocer quién era este predicador que invitaba a la gente a arrepentirse, un concepto que en la mente de los fariseos no tenía lugar, siendo ellos judíos, siendo ellos parte del pueblo elegido de Dios. Ellos consideraban que no tenían que arrepentirse de nada. Ellos vienen a indagar quién es Juan el Bautista cuando, dado el tiempo que había transcurrido desde la última comunicación de Dios con ellos, 400 años, tenían que estar expectantes, previendo que el advenimiento del Mesías, del Salvador del mundo, debía de producirse de un momento al otro. Así como nosotros hoy debemos de estar expectantes con todas las cosas que están sucediendo, de que el regreso de nuestro amado Salvador está muy cercano. La respuesta de el Bautista a la consulta acerca de quién es, en principio, es muy directa y tajante. Él inmediatamente se dirige a la principal preocupación que movía el corazón de estos sacerdotes, que era decidir si él era el Mesías, si él era el Cristo. Entonces,
directamente Juan el Bautista le disipa esa duda y les dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. En ningún momento pasa por la mente de este fiel siervo de Dios enorgullecerse, agrandarse, como diríamos hoy en día, sino que, por el contrario, inmediatamente se ubica en su lugar, en el lugar que Dios le había asignado, y no da ningún lugar a su ego, ni trata de ensombrecer la figura de Cristo de ninguna manera. Ante esta negativa del Bautista, los sacerdotes recurren a sus conocimientos escriturales y entonces le sugieren la segunda posibilidad. Le dicen: entonces vos sos Elías, porque en Malaquías, vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4 y versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Como el Bautista había aparecido predicando en el desierto, pensaron que quizás en él se estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías, y era Elías. Sin embargo, no vinieron a honrarle como Elías, como un profeta de la dimensión de Elías, que no conoció la muerte, que fue arrebatado al cielo por el Señor Jesús, por Dios, a causa de su vida justa y fiel, debía ser honrado. Juan también va a negar esto. Él va a decir que tampoco es Elías. Sin embargo, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, en dos oportunidades, luego si quieren ustedes lo verifican en sus casas, Marcos 9, del 11 al 13, y Mateo 17, del 10 al 13, el Señor Jesús va a decir que sí, que Juan el Bautista era Elías. Pero no sabemos bien por qué. Suponemos que por la humildad de este personaje, él no se reconoce como Elías que vino a preparar el camino del Señor y niega esta correspondencia. Entonces, la mente de estos sacerdotes acude a una tercera y última alternativa, que es la de que él fuera el profeta mencionado por Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Esto sí lo vamos a leer. Deuteronomio 18, el versículo 14, Deuteronomio 18, 14, dice:
el 15, perdón. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, ellos recurren como tercera alternativa a este profeta previsto por Moisés muchísimos años antes. Sin embargo, en este caso, ellos cometen un error, porque el profeta del que está hablando Moisés allí en Deuteronomio capítulo 18 es el mismo Mesías, es el mismo Señor Jesús. Esto lo demuestra el apóstol Pedro en su primera predicación en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22. Él va a apropiar para el Señor Jesús esta profecía de Moisés, haciéndola como justamente es lo que hay que interpretar. Y lo mismo hace el primer mártir cristiano, Esteban, en Hechos capítulo 7, 31. Identifica al profeta anunciado por Moisés con el Señor Jesucristo. Ante estos tres fracasos en los que ellos han caído, terminan exigiendo, en cierta manera, a Juan el Bautista a que les declare quién es, porque ellos tienen que dar cuenta a los que los han enviado acerca de la persona que han ido a entrevistar. Y el Bautista les responde con un pasaje de la Sagrada Escritura, con Isaías, capítulo 40, para demostrarles que su misión, que el trabajo que él estaba haciendo, ya había sido prevista por Dios desde mucho tiempo antes. Y si prestamos atención a la manera en la cual Juan el Bautista se identifica delante de estos sacerdotes, una vez más vamos a poder apreciar la ecuanimidad que tiene este siervo de Dios, porque él no se presenta, no dice que es la palabra. Él dice, soy la voz, un sonido agudo que clama en el desierto. En el desierto, la gente, las almas, claman por agua, necesitan del agua para poder sobrevivir. Y Juan reconoce que él no es el agua, pero es alguien que orienta, que guía hacia la única fuente de agua viva. Y exactamente esta misma es nuestra misión en estos días, queridos hermanos. Nosotros debemos de tratar de guiar a esta humanidad que se encuentra en este tiempo más perdida que nunca hacia la única fuente de agua pura y viva
que puede llenar el corazón, que puede salvar, que puede dar vida eterna. Y el mensaje que esta voz en el desierto clama es enderezar el camino. Vamos a leer en el libro de Isaías, pero no en el capítulo 40, sino vamos a ir a Isaías 55, Isaías 55, versículos 8 y 9, dice el profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que esa voz en el desierto clama que los hombres deben enderezar? Deben enderezar el camino, quiere decir, tienen que rectificar errores, tienen que volverse a Dios, tienen que convertirse. Los fariseos y los escribas habían torcido el camino a través de una religiosidad, de una multitud de tradiciones. Y Juan es la voz que clama, que exhorta a que el pueblo enderece ese camino, que se vuelva, que se arrepienta, que Dios está llamando. Y ese es también hoy el clamor que el Espíritu, a través nuestro, debe hacer llegar a los que nos rodean, que tienen que volverse a Dios, que tienen que arrepentirse. Entonces, para terminar este interrogatorio, los sacerdotes van a cuestionar el acto del bautismo, por el cual justamente a Juan se lo reconocía. Lo principal que él hacía con la gente ahí en el desierto era bautizarlos con agua. Y ellos, ante la negativa mesiánica que él acaba de manifestarles, ellos van a cuestionar su autoridad para realizar el bautismo, porque consideraban, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 24, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ellos consideraban que el acto del bautismo era algo que iba a llevar a cabo el Mesías, el Redentor, el Salvador cuando viniera, y como Juan ha reconocido que él no es el Cristo, que él no es el Mesías, entonces
le enrostran por qué, si esto es así, él bautiza. Y a esta inquisición, el siervo de Dios les señala que él solo es capaz de transmitir el símbolo exterior. Como si le dijese, esto es todo lo que yo puedo hacer. Yo bautizo con agua. Esto es un signo. Así como los padres de familia en el pueblo de Israel hacían cortar el prepucio de sus hijos pequeños en símbolo de la circuncisión, esto mismo es lo que él llevaba a cabo en el Jordán. Pero les agrega, les advierte que ya está entre ellos aquel que sí puede bautizar con el Espíritu, aquel que sí puede conceder la gracia espiritual, aquel que sí puede llevar a cabo la circuncisión del corazón, de la que les va a hablar a los judíos el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y que, a pesar de que este hombre capaz de llevar a cabo este bautismo espiritual ya está en medio de ellos, ellos no le reconocían, no eran capaces de encontrarlo. Y a continuación, Juan el Bautista va a repetir lo que ya había dicho en el versículo 15. Pero ahora va a agregar que él no es digno de desatar los cordones de los zapatos de aquel que está en medio de ellos y que sí es capaz de conceder el bautismo espiritual. Y con esto, Juan el Bautista se ubica a sí mismo en una condición de lo más humilde, de la más baja que pueda tener de sí mismo una criatura. Porque en aquellos días el trabajo de desatar los cordones y lavar los pies de sus amos era un trabajo reservado para los esclavos, para la clase más pequeña, más servil de aquellos días. Y ahí se ubica este gran hombre de Dios. Esa es la forma en la cual él se ve ante la magnitud de aquel a quien vino a prepararle el camino. A pesar de que después el Señor Jesús va a reconocer que de los nacidos de mujer no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, ante el tamaño de la persona del Salvador, el Bautista se considera indigno de desatarle los cordones de sus pies. ¿Y qué decir de cada uno de nosotros, hermanos? Si Juan el Bautista, con la magnitud de persona que era, con las manifestaciones de la presencia de Dios en su vida que realizaba, asume esta posición, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Qué deberíamos de pensar nosotros de nosotros mismos?
tan llenos de limitaciones, tan llenos de debilidades, nuestra posición debe ser exactamente igual o más sumisa aún que la de Juan el Bautista. Y debemos de siempre, en todo lo que hagamos o digamos, dar la primacía, el honor al único que se lo merece, a aquel que es dignísimo de recibirlo, que es nuestro amado Salvador, quien hizo todo en la cruz, como acabamos de recordar al participar de los símbolos por cada uno de nosotros. Ahora, ante todas estas declaraciones de Juan el Bautista, ante la elocuencia de lo que él les declara acerca de la persona que estaba en medio de ellos, estos sacerdotes no preguntan por quién es esta persona. Es que no les interesa, ellos no buscaban la verdad. Ellos buscaban entorpecer, obstaculizar, poner palos en la rueda al trabajo que Juan el Bautista estaba realizando. Y se fueron sin conocer al Salvador. Tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Entonces, creo que somos todos creyentes, todos tenemos a Cristo en el corazón, pero por las dudas, una voz de advertencia de el Señor. Hoy es día de salvación. Hoy todavía Dios, a través del Señor Jesús, está llamando a las almas al arrepentimiento, a la conversión, a volverse a Él, a creer en Cristo como su Salvador personal. Por eso, si hay algún amigo o simpatizante que está escuchando este mensaje, que no tenga la misma actitud de estos sacerdotes y levitas, que sea dócil al llamado del Espíritu y que en esta mañana pueda volverse a Dios, pueda convertirse, pueda creer en Cristo, o por lo menos sienta la inquietud de seguir indagando acerca de esa persona maravillosísima del Señor Jesús a través de quizás algún hermano que le haya invitado a participar. Y para terminar, para nosotros, hermanos, vamos a leer lo que escribe el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Dos versículos. Hebreos 12, 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y que Él y su Santo Espíritu, que vive en nosotros, nos esté ayudando a hacer sendas derechas, como ocurrió con Juan el Bautista. Lo dije cuando empezamos. Él vino a preparar el camino del Señor. Así nosotros también estamos en este tiempo y en estos días de tanta oscuridad para este mundo, también estamos preparando el regreso
de nuestro amado Salvador, que es inminente, que nos ayude a hacerlo como lo hizo Juan, a hacerlo construyendo sendas derechas, a corregir lo que esté mal en nuestras vidas, que pueda desviar alguno del camino y que lo hagamos como lo hizo Juan, conduciendo con nuestras palabras y con nuestros testimonios, indubitablemente, sin ningún desvío, a la persona excelente, altísima, al único que puede salvar al hombre, a la persona de nuestro amado Salvador. Que así sea en cada una de nuestras vidas y en la vida de nuestras iglesias. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchísimas gracias porque, Señor, un día cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, enviaste a este mundo a tu Hijo, el Señor Jesús, a buscarnos, a darnos vida, a darnos salvación. Te agradecemos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias porque no somos dignos de eso, pero a ti te ha agradado, Señor, derramar tu espíritu en nuestros corazones, hacernos salvos, Señor. Gracias por ese día glorioso en el cual hemos comprendido nuestra situación y hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque ahora sabemos que estamos en tus manos, somos tus hijos y vamos camino, Señor, hacia esa eternidad que nuestro amado Salvador nos ha asegurado y que está preparando para cada uno de nosotros. Te agradecemos porque tú nos tienes sobre la tierra todavía con un propósito que es ser luz, ser sal. Queremos pedirte que nos ayudes a poder serlo, Señor, sobre todo en este tiempo tan difícil de tantas dudas, Señor, que tiene la humanidad, que tú nos ayudes a poder estar alumbrando el camino, a poder estar trazando sendas derechas que conduzcan a aquellos que nos rodean hacia la cruz de Cristo, a rendirse ante Él, a arrepentirse de sus pecados y a recibirles en su corazón. Señor, que podamos vivir en paz con todos, también que la paz que Cristo ha traído a nuestros corazones reine en nuestras vidas y podamos estar dando testimonio de ella a los que nos rodean y también que vivamos vidas santas en las cuales el pecado sea solo un accidente y que tu Espíritu, Señor, nos esté dando entendimiento para verlo y para confesarlo rápidamente y la sangre de Cristo lo esté quitando y esté restaurando en nosotros un corazón agradable a ti. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en su nombre, en el nombre que es sobre todo otro nombre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor.